El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 con una de las grandes y formidables exigencias de Jesucristo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o también perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Esta parábola es como una exégesis de esa petición que hacemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Perdónanos, Dios mío, como nosotros perdonamos. Es decir, si decimos a Dios, si no perdonamos, le decimos a Dios: tú, Dios mío, no me perdones. Esto, queridos hermanos, no es exagerado. Esto es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta exigencia de Jesucristo es extra dura, sobre todo porque cuando uno ha vivido una experiencia de injusticia, de atropello, de personas que le han querido mal y le han hecho daño. Una experiencia muy humana que no va a desaparecer. Va a haber siempre en la historia del hombre, en la historia de la Iglesia, en la historia de cada cristiano, atropellos, injusticias, ofensas. Va a haber. ¿Por qué va a haber? La historia está ahí. Porque va a haber, el hombre es frágil, es pecador y hace mal. No va a desaparecer. Y porque esto es así, Jesús, el Dios encarnado, sabe que es una realidad muy humana, y Jesús, tan realista, en esta página exige al cristiano tener un corazón como el suyo. Qué bonito está este pasaje que nos ha recordado la antífona del Aleluya, San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis
unos a otros, como yo, como yo. Jesús pide a sus discípulos amarse como Él nos ha amado. Y en ese amor, el amor de Cristo a nosotros, queridos hermanos, sobre todo se ha manifestado más en el perdón. Jesús nos ama, sobre todo lo ha mostrado en su generosísimo perdón. Para entender esta introducción que les hago, vamos a entender un poco la parábola. San Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Esta fórmula ya significa que hay que perdonar siempre. Es una fórmula hebrea. 7 veces significa siempre. Por eso la respuesta de Jesús es fuerte, porque le dice Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, le está diciendo, Pedro, hay que perdonar siempre y de modo absoluto. Y Jesús, tan buen catequista, para que le entiendan bien, empieza con una historia, una parábola. Esta parábola en conjunto no hay que tomarla tan a la letra, porque Dios no es, todas las actitudes de este rey no es de Dios. Pero en lo básico, lo que sobre todo a nosotros nos puede impresionar es cuando se presenta uno y le debe a este gran rey 10.000 talentos, ¿no? Y entonces este hombre le pide misericordia, solo se lo pide, y este gran rey lo perdona. Dice, ya está. Tuvo lástima y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Y al salir este hombre encuentra a otro que le debe, dice, 100 denarios. Y se repite la escena. Este también le pide, perdóname, y el otro no. ¿Bien? Y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y entonces las escenas se suceden hasta que se entera el rey, indignado, y él le dice, te la perdoné toda tu deuda, porque tú me lo pediste. Ahora, ¿cuánto es la deuda en la parábola? ¿Cuánto es 10.000 talentos? Para nosotros, para entender un poquitín, ¿cuánto es 100 denarios? Lo primero, para poder entender, un denario, queridos hermanos, 100 denarios debe este señor. Entonces, ¿cuánto es un denario? Un denario equivale al jornal de un trabajador medio. En tiempo de Jesús, los trabajadores eran los que iban al campo, entonces les daban cada día pues su sueldo. El sueldo de un día, de un trabajador de campo. Entonces aquí es 100 sueldos. Un denario es eso. Y talento no es una moneda, sino es una cantidad. Y para que nos hagamos idea, fíjate, un talento ático en tiempo de Jesús, que es el talento que se utiliza, fíjate, equivale a 6.000 denarios. Un talento nada más. Y este hombre le debe 10.000 talentos. Es casi como el presupuesto para toda una ciudad, el presupuesto para un gobierno. O sea, es una barbaridad. Es posible. Entonces, con esto ya Jesús nos ilumina para entender que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una deuda con Dios. ¿Cuál es esa deuda? Es el pecado. Por eso, para entender esta parábola, es necesario entender la deuda que nosotros tenemos con Dios. Y entonces así entenderemos la deuda que tienen las personas que nos han ofendido o nos ofenden. Para esto también debemos nosotros acudir
a la fe de la Iglesia. Precisamente el Catecismo de la Iglesia, cuando habla de la pasión de Cristo, cuando habla de la pasión de Cristo, recoge esta, ¿no? Esta expresión del Catecismo romano está en el número 598, así da título: todos los pecadores fueron autores de la pasión de Cristo. Los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. No fueron, dice, recoge también aquí la sentencia de San Francisco de Asís, y la hace parte de su fe, el Catecismo: los demonios no son los que han crucificado a Jesucristo, eres tú con ellos, los que han crucificado y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. O sea, fíjate, cuando pecamos, crucificamos a Cristo. Es decir, nuestra deuda con Dios es tan abismal, queridos hermanos, tan terrible, que la fe de la Iglesia nos dice, es así. Nosotros obramos esa muerte, el deicidio de la pasión. Por eso, desde otros pasajes también, el mismo Catecismo, en el número 601, Cristo murió por nuestros pecados. Cargó con nuestras culpas, dice el profeta Isaías. Dice San Pablo: yo he recibido esto, que Cristo murió por nuestros pecados. No era necesario que el Mesías padeciese esto, les dice a los dos de Emaús. Y San Pedro les dirá a sus discípulos: no fueron comprados con oro y plata, sino a precio de la sangre del Cordero. Para entender nuestra deuda con Dios, con nuestros pecados, debemos contemplar a Cristo en su pasión. Es un misterio, queridos hermanos, pero es parte de la fe de la Iglesia. ¿Qué maldad reviste el pecado? Que Dios exige la reparación de su mismísimo Hijo con esos terribilísimos sufrimientos interiores y exteriores. Cristo sale fiador de nosotros, paga por nosotros, se pone en lugar de nosotros. ¿Cuánto ha pagado por nosotros? Nosotros, queridos hermanos, en la medida que entendamos el amor de Dios, entenderemos la malicia del pecado. Por eso, los santos como San Pío de Pietrelcina lloraban cada vez que se confesaban por la ingratitud que experimentaban de sí. Lloraban. Y alguna vez alguien le preguntó: Padre, ¿pero por qué usted así? Si lo que hace no es nada.
Y entonces le explicaba algo así: mira, cierra una habitación, no dejes entrar luz, sino un poquito nada más. Con ese poquito de luz ves un poco ese cuarto. Pero a ver, abre esa ventana de par en par, te vas a dar cuenta hasta de los alfileres que hay. Así es mi alma, decía él. Yo me doy cuenta de mis ingratitudes con una luz de la gracia mucho más potente, porque él ha experimentado de manera más potente lo que es la bondad de Dios. Y por eso le duele sus pecados como a nosotros no. No vemos nosotros nuestros pecados como lo ven los santos. Y se confesaban con frecuencia y lloraban, pero no era un llanto ni un dolor morboso, sino el llanto de un hijo que no quiere estar manchado ante su padre. San Ignacio de Loyola se confesaba varias veces, incluso a la semana, y hasta veces al día. El mismo santo, fíjense, San Pío de Pietrelcina, decía, fíjate cuánta es la misericordia de Dios para con los pecadores, que no solo Jesucristo en la pasión, hace 2000 años, carga con nuestros pecados, sino que precisamente gracias a la celebración de la Santa Misa de todos los días y en tantos altares de la Iglesia, gracias a que se reactualiza ese misterio, Dios nos tiene misericordia. Decía el santo, si no fuese por la Santa Misa que se celebra todos los días en el mundo, nuestro mundo pecador hace tiempo hubiera sido fulminado por la misericordia, por la justicia de Dios. Porque el pecado reviste una maldad extraordinaria. El catecismo dice eso, es la rebelión de la criatura contra el Criador. Le dice, no me someto, me rebelo. Con todos los dones que me has dado, me rebelo. Es como si un átomo de agua se enfrentase de tú a tú con el sol en pleno mediodía. Reviste una gran maldad el pecado. Pero fíjate, por eso este Evangelio nos dice, si nuestra deuda es tan grande, Dios misericordioso está dispuesto a perdonar. Siempre, 70 veces 7. ¡Qué bondad la de Dios! Siempre va a perdonar. Siempre que hay arrepentimiento, siempre perdona. Eso es Jesús, por eso en la misa también. Por eso consecuencia de esto es, perdona lo que te han ofendido. No es fácil, queridos hermanos, perdonar. No es fácil. Porque no somos santos y somos seres humanos. Por eso, no da tiempo, toca saber también, y eso es parte ya de la formación en la moral cristiana, hay un perdón que Dios nos exige. Los sentimientos ya no están dentro de lo que cabe en nuestras manos. Te han ofendido y ya, se te trastornan los sentimientos. Una de las señales para saber si yo he perdonado es que yo rece por esa persona, que le desee el bien, que no le desee mal, por lo menos que le desee su bien, el bien de su salvación, de una buena vida cristiana acá, y que le pida a Dios, Dios mío, sálvalo.
que ya me cueste tratarlo, que me cueste mirarlo, mira, es ya la herida, la cicatriz del mal. La cicatriz del mal, es que es horrible, horrible si realmente te han ofendido, perdonar. Pero ven, por eso qué hermoso contemplar a Cristo, qué luz tan maravillosa, cómo el Señor nos perdona, cómo vivió su pasión. Nuestros pecados lo taladran, le traspasan el corazón y Él ama, ama, ama. Por eso qué hermoso es vivir para Él, qué hermoso es servirle a Él. Por eso qué hermoso, como dice San Pablo aquí, vivir solo para Él. No somos ni para la vida ni para la muerte, somos para Él, dice San Pablo. Somos del Señor. Es la grandeza del cristiano, vive solo para Él. A nadie le debe sino a Él. Pidámosle a nuestra Madre, queridos hermanos, a la Virgen, para eso recemos el rosario, supliquemos, pidamos que en nosotros siempre triunfe el perdón. Y también busquen ayuda, si a alguno le cuesta, buscar en un sacerdote, en la confesión, porque es muy serio esto, porque dice aquí Jesús, si no perdonamos, Dios no te perdona. No es cuestión de palabras el perdón, es actitud interna. Por eso es también tan precioso como dice Jesús, amaos como yo. Ese es el cristiano, como Jesús. Pues le pedimos al Señor en esta mañana que nos ayude a tener un corazón misericordioso, compasivo como el suyo. Amén.